Veo una puerta junto al salón. ¿Hay un balcón? Sí, hay un balcón pequeño. ¿Puedo verlo? Claro, salga por aquí. ¡Qué buena vista tiene! Sí, da a una calle tranquila. Me gusta mucho este lugar. Muchos inquilinos disfrutan pasar tiempo aquí. ¿Puedo poner una mesa pequeña? Sí, hay espacio suficiente. También me gustan las plantas. Puede poner todas las plantas que quiera. Perfecto. Me imagino desayunando aquí. Es una excelente idea. Además, parece muy tranquilo. Por las mañanas es especialmente agradable. Eso es exactamente lo que busco. Entonces, este balcón será perfecto para usted. Estoy cada vez más convencido. Me alegra escuchar eso. Además del apartamento, me interesa mucho el barrio. Claro, es un barrio muy agradable. ¿Es seguro por la noche? Sí, es una zona bastante segura. Eso es importante para mí. Lo entiendo perfectamente. ¿Hay restaurantes cerca? Sí, hay varios restaurantes y cafeterías. Me gusta salir a cenar los fines de semana. Entonces tendrá muchas opciones. ¿Hay parques en la zona? Sí, hay un parque grande a 10 minutos. Excelente. Me gusta caminar por las tardes. Mucha gente sale a caminar allí. ¿Y hay gimnasios cerca? Sí, hay 2 gimnasios muy cerca. Perfecto. Intento hacer ejercicio regularmente. Entonces el barrio le resultará muy cómodo. Cuanto más me cuenta, más me gusta. Me alegra mucho escuchar eso. Me gustaría saber más sobre los vecinos del edificio. Claro, los vecinos son muy tranquilos. Eso es importante para mí. La mayoría vive aquí desde hace muchos años. ¿Hay familias con niños? Sí, algunas familias viven en el segundo y tercer piso. ¿Y hay personas mayores? Sí, también hay varios vecinos jubilados. Parece una comunidad muy estable. Exactamente. ¿Los vecinos suelen ser amables? Sí, suelen saludarse y ayudarse entre ellos. Eso me gusta mucho. Hace que el edificio sea más agradable. ¿Se organizan actividades para los vecinos? A veces hacen reuniones pequeñas. ¡Qué interesante! Sí, hay muy buen ambiente aquí. Me alegra escuchar eso. Estoy segura de que se sentirá cómodo. Tengo algunas preguntas sobre el depósito de garantía. Claro. ¿Qué le gustaría saber? ¿Cuánto es exactamente el depósito? Son 2 meses de alquiler. Entiendo. ¿Cuándo se paga? Normalmente antes de entrar al apartamento, ¿Y cuándo se devuelve? después de revisar el estado del apartamento, ¿Cuánto tiempo suele tardar? aproximadamente 30 días. ¿Qué ocurre si todo está en buenas condiciones? Se devuelve el depósito completo. Perfecto. Eso me parece justo. Es el procedimiento habitual. ¿Puedo pagar mediante transferencia bancaria? Sí, es la forma que preferimos. Muy bien. Le enviaré los datos bancarios. Muchas gracias. De nada. Me gustaría saber cuánto dura el contrato de alquiler. El contrato mínimo es de 1 año. Perfecto. Eso no es un problema para mí. Me alegra escucharlo. ¿Qué ocurre después del primer año? Puede renovarlo si ambas partes están de acuerdo. Entiendo. Muchos inquilinos renuevan el contrato. ¿Y si necesito mudarme antes?
Tendrá que avisarme con 2 meses de antelación. Parece razonable. Así tenemos tiempo para buscar otro inquilino. Claro, tiene sentido. No durante el primer año. ¿El precio puede cambiar durante el contrato? Exactamente. Eso me da tranquilidad. Queremos que los inquilinos se sientan seguros. Lo agradezco mucho. Es un placer. Tengo una pregunta sobre las mascotas. Claro. ¿Tiene alguna mascota? Sí, tengo un perro pequeño. Entiendo. ¿Qué edad tiene? Tiene 3 años. ¿Es tranquilo? Sí, es muy tranquilo y no hace mucho ruido. Eso es importante. Siempre cuido bien de él. Me alegra escucharlo. ¿Se permiten mascotas en el edificio? Normalmente sí, si no causan problemas. Perfecto. Solo pedimos responsabilidad a los dueños. Por supuesto. ¿Su perro está vacunado? Sí, tiene todas las vacunas al día. Entonces no veo ningún inconveniente. Muchas gracias. De nada. El apartamento me gusta mucho. Me alegra escuchar eso. Sin embargo, el precio es un poco alto para mí. Entiendo su situación. ¿Sería posible negociar un poco? Depende de la propuesta. Podría pagar 750 euros al mes. Es un poco difícil para mí. Lo comprendo. El apartamento tiene una buena ubicación y está en excelentes condiciones. Sí, eso es cierto. Podría dejarlo en 780 euros. Eso ya se acerca más a mi presupuesto. Es la mejor oferta que puedo hacer. Déjeme pensarlo un momento. Claro, no hay problema. De acuerdo, acepto los 780 euros. Perfecto, me parece un buen acuerdo. Muchas gracias por su flexibilidad. Ha sido un placer. Me gustaría leer el contrato con calma. Por supuesto, es una buena idea. Quiero entender todos los detalles antes de firmar. Eso es completamente normal. Veo una sección sobre reparaciones. Sí, las reparaciones grandes son responsabilidad del propietario. ¿Puede darme un ejemplo? Por ejemplo, problemas con la calefacción o las tuberías. Entiendo. Las pequeñas reparaciones suelen ser responsabilidad del inquilino. Eso parece razonable. Intentamos que todo sea claro y justo. También veo información sobre los pagos mensuales. Sí, el alquiler debe pagarse antes del día 5 de cada mes. Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, creo que todo está bastante claro. Me alegra escucharlo. Gracias por explicarlo todo también. De nada. He terminado de leer el contrato. Perfecto. ¿Está todo claro? Sí, todo parece correcto. Me alegra escuchar eso. Entonces estoy listo para firmar. Muy bien. Firme aquí, aquí y aquí. De acuerdo. ¿Ha traído una copia de su pasaporte? Sí, la tengo conmigo. Excelente. ¿Necesita algún otro documento? También necesito un comprobante de ingresos. Lo tengo preparado. Perfecto. Todo está en orden. Me alegra escuchar eso. Bienvenido oficialmente como inquilino. Muchas gracias. Esperamos que disfrute su nuevo hogar. Estoy seguro de que será así. Excelente.
Entonces, ¿todo está listo? Sí, todo está preparado. Excelente noticia. Aquí tiene las llaves del apartamento. Muchas gracias. Le doy 2 llaves de la puerta principal. Perfecto. También una llave del buzón. Muy bien. Y esta tarjeta es para el garaje. Excelente. No sabía que había una tarjeta. Sí, es más cómoda que una llave tradicional. Estoy de acuerdo. Si pierde alguna llave, por favor avíseme. Claro, lo haré. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, creo que todo está claro. Perfecto. Estoy deseando mudarme. Bienvenido a su nuevo hogar. Hola, hoy es mi primer día en el apartamento. Bienvenido al edificio. Muchas gracias. ¿Ya terminó la mudanza? Casi. Todavía tengo algunas cajas. Eso es normal el primer día. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Lo importante es hacerlo poco a poco. Tiene razón. ¿De dónde viene usted? Vengo de otra ciudad. Entonces necesitará tiempo para acostumbrarse. Sí, pero la zona me gusta mucho. Es un buen lugar para vivir. Eso me han dicho. Si necesita ayuda, puede llamar a mi puerta. Muchas gracias por su amabilidad. De nada. Espero que seamos buenos vecinos. Estoy seguro de que sí. Disculpe, tengo una pregunta sobre la basura. Claro. ¿En qué puedo ayudarle? Acabo de mudarme y no sé dónde están los contenedores. Están al final de la calle, junto al parque. Gracias. ¿Hay diferentes contenedores? Sí. Cada color es para un tipo de residuo. ¿Cuál es para el papel? El contenedor azul. ¿Y para el plástico? El amarillo. Entiendo. ¿Qué hago con el vidrio? Debe usar el contenedor verde. Perfecto. ¿En su ciudad también separaban la basura? Sí, pero el sistema era un poco diferente. Aquí es bastante sencillo. Me alegra escucharlo. Después de unos días, se acostumbrará. Muchas gracias por la explicación. De nada. Hola, soy Carlos. Mucho gusto, Carlos. Yo soy Miguel. Vivo en el apartamento 4B. Bienvenido al edificio. Encantado de conocerle. Entonces todavía está organizando sus cosas. Gracias. Me mudé hace unos días. Lo recuerdo. Cuando llegué, me pasó lo mismo. Sí, todavía tengo varias cajas por abrir. Ya llevo 5 años en este edificio. ¿Hace mucho tiempo que vive aquí? Sí, conozco casi todo el barrio. Entonces conoce muy bien la zona. Sí, hay uno excelente a 2 calles de aquí. ¿Hay algún restaurante que recomiende? También hay una cafetería muy buena cerca. Perfecto. Me encanta probar comida nueva. Seguro que le gustará. Tendré que visitarla. Ha sido un placer. Gracias por las recomendaciones. Buenos días. Creo que el ascensor no funciona. Sí, tienes razón. Está averiado desde esta mañana. Vaya, qué mala suerte. Lo sé. Ya hemos llamado al técnico. ¿Sabe cuándo llegará? Nos dijeron que vendrá esta tarde. Entiendo. Esperamos que el problema se resuelva hoy mismo. Vivo en el 4º piso, así que tendré que usar las escaleras. Lo siento mucho por las molestias. No se preocupe. Gracias por su comprensión. ¿Es frecuente que ocurra este problema?
No, normalmente el ascensor funciona muy bien. Eso es bueno saberlo. Este es un caso excepcional. Espero que se repare pronto. De nada, que tenga un buen día. Gracias por la información. Yo también. Hola, tengo un problema con la cerradura de la puerta. Lo siento. ¿Qué ocurre exactamente? La llave entra sin problemas, pero cuesta mucho girarla. Entiendo. A veces tengo que intentarlo varias veces para abrir la puerta. Eso no debería ocurrir. Esta mañana tardé varios minutos en entrar. Gracias por avisarme. ¿Cree que se puede reparar? Sí, voy a llamar a un cerrajero. Perfecto. Probablemente pueda venir mañana. ¿Necesito estar en casa? Sí, sería mejor. No hay problema. Mientras tanto, intente abrir la puerta con cuidado. Lo haré. Espero que quede solucionado pronto. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Hola. Llamo porque no tengo agua caliente. Vaya, lo siento mucho. El problema empezó esta mañana. ¿Ha revisado el calentador? No estoy seguro de dónde está. Está en el armario del pasillo. Un momento. Voy a mirar. Claro, tómese su tiempo. Ya lo encontré. ¿Ve un botón rojo? Sí, lo veo. Presiónelo durante 3 segundos. De acuerdo. ¿Qué ocurre ahora? Parece que el calentador se ha encendido. Excelente. Voy a comprobar el agua. Perfecto. Ahora funciona. Me alegra escuchar eso. Hola, tengo un problema con la calefacción. ¿Qué sucede exactamente? Está encendida, pero el apartamento sigue frío. Entiendo. Hoy hace mucho frío fuera, Sí, la temperatura ha bajado bastante. por eso me preocupa. ¿Ha revisado el termostato? Sí, parece funcionar correctamente. Entonces puede haber otro problema. Eso pensé yo también. Voy a llamar a un técnico inmediatamente. Muchas gracias. Es importante resolverlo rápido. Lo agradezco mucho. ¿Estará en casa esta tarde? Sí, trabajaré desde casa. Perfecto. Le avisaré cuando tenga una hora confirmada. Excelente. Espero que quede solucionado hoy mismo. Hola, quería comentar un problema que tengo. Claro. ¿Qué ocurre? Los vecinos de arriba hacen mucho ruido por las noches. Lo siento mucho. A veces ponen música muy alta. Entiendo. Normalmente empieza alrededor de las 11 de la noche. Eso es bastante tarde. Sí, y me cuesta dormir. Comprendo su situación. No quiero causar problemas. No se preocupe. Tiene derecho a descansar. Gracias por entenderme. Hablaré con ellos lo antes posible. Se lo agradezco mucho. Intentaremos encontrar una solución. Espero que funcione. Yo también. Gracias por su ayuda. De nada. Mi contrato termina el próximo mes. Sí, lo recuerdo. Me gustaría renovarlo. Me alegra escuchar esa noticia. Estoy muy cómodo viviendo aquí. Ha sido un excelente inquilino. Muchas gracias. ¿Quiere renovar por otro año? Sí, esa es mi idea. Perfecto. ¿Las condiciones seguirán siendo las mismas? En general, sí. Me alegra escucharlo. Solo habrá un pequeño ajuste relacionado con la inflación. Entiendo.
será un aumento muy pequeño. Me parece razonable. Entonces prepararé el nuevo contrato. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hola. Hoy es mi último día en el apartamento. ¡Qué pena! Le vamos a echar de menos. Yo también voy a extrañar este lugar. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? Muy buena. He estado muy cómodo durante todo este tiempo. Me alegra escuchar eso. Quería darle las gracias por toda su ayuda. Ha sido un placer ayudarle. Aquí tiene las llaves del apartamento. Gracias. También quería preguntar por el depósito. Lo recibirá en su cuenta bancaria dentro de 30 días. Perfecto. Primero revisaremos el estado del apartamento. Claro, lo entiendo. Todo parece estar en muy buenas condiciones. Intenté cuidarlo lo mejor posible. Y lo hizo muy bien. Muchas gracias por todo. Le deseo mucha suerte en su nuevo hogar.